Y bueno, y tal como ustedes lo tienen en la tabla, hoy se encuentra con nosotros don Mario Maturana Claro, es jefe del área de proyectos de la Estrategia de Desarrollo Regional de Atacama, ¿ya? La ERDA. Él asiste hoy para realizar una presentación del proceso de la actualización de la Estrategia de Desarrollo de Atacama. Así que bienvenido, don Mario. Saludar al equipo también que los acompaña, ya, ahí para que se puedan presentar también las pautas. Jefe técnico del proyecto de la Estrategia de Desarrollo Regional. Asisto en materias técnicas, valga la redundancia, a don Mario Maturana, que es jefe de proyecto, y el proceso lo lidera don Forlín Aguilera, que es el rector de la Sí. Universidad de Atacama. Saludar a Buenos Paulina. días, mi nombre es Paulina Díaz, vengo del gobierno regional, toda vez que nosotros somos el mandante de este importante proceso que es la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama. Para el gobernador este instrumento de planificación es de suma importancia tenerlo actualizado. Estamos con un par de años que está ahí vigente el anterior, pero la idea, ya llevamos un año trabajando desde febrero del año pasado, ¿cierto? Y la misión es que ahora a marzo ya esté la estrategia actualizada, vigente para los próximos 10 años. Gracias. Sí. Muy buenos días, señor alcalde, señoras y señores consejeros. En primer lugar, queremos, de parte del equipo que está desarrollando la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Atacama 2023-2033, queremos agradecerle en primer lugar la oportunidad que tenemos, que nos han dado ustedes, el alcalde y este consejo, de compartir con ustedes el avance que tiene este proyecto, lo que para nosotros es muy importante. Como planteaba Paulina y Paula, que me acompañan hoy día, este proceso es la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017, extendida luego hasta el año 2022. Está a cargo de la Universidad de Atacama, por mandato del gobierno regional, y para la universidad indudablemente es un privilegio estar trabajando en esto. Hemos estado trabajando ya más un año casi, un poco más, porque de alguna manera estamos haciendo una gran experiencia en esta materia. La universidad no lo había hecho antes, había algunos intentos que no alcanzaron un total desarrollo. Y por otro lado, toda la información que estamos recabando de la región a través de este proyecto está quedando en la universidad, de manera al servicio de toda la región, de los investigadores o de los planes y proyectos que haya hacia el futuro. Hoy día no pretendemos referirnos a 4 temas. En primer lugar, el marco normativo, los objetivos del proyecto, la metodología y las etapas. La etapa 2 y etapa 3, Paula nos ayudará con indicar algunos resultados, conclusiones y también mostrarles lo que viene en un corto tiempo, porque tenemos plazo hasta el 31 de marzo para dar el informe final. Luego va a entrar al Consejo Regional para su aprobación. Lo primero que hemos... yo creo que lo debía poner completo mejor. Una de las primeras cuestiones que nos preocupó en este proceso de actualización de la ERDA es explorar y posicionarnos bien del marco normativo de la planificación regional. Y en ese contexto hay que tener en cuenta el proceso de descentralización que está en marcha, especialmente una ley que se denominó de fortalecimiento de los gobiernos regionales
y luego otra ley que facilitó el proceso de descentralización. Y el primero, la primera norma que queremos destacar, que es parte estructural del proceso normativo, son las funciones del gobierno regional. Hoy día, con la ley, la modificación, el gobierno regional tiene la función de diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de su competencia, los que deberán ajustarse al presupuesto de la nación, a la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación comunal. Y este es un tema bien interesante como declaración de política, porque en realidad establece una función de gobierno del gobierno regional. El intendente no tenía una función de gobierno, sino una función de administración de la región con políticas nacionales. Hoy día el gobierno regional tiene que gobernar la región y para eso tiene que diseñar políticas, elaborar y aprobar y aplicar las políticas, planes y programas y proyectos de desarrollo. Pero lo interesante es que tienen que ajustarse en primer lugar al presupuesto de la nación, indudablemente eso es una cosa obvia, y además es una muestra más de centralismo porque el presupuesto lo aprueba el Congreso, pero luego dice que debe ajustarse a la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación comunal. Entonces, lo primero que queremos destacar es que este ajuste a la estrategia no existía antes en la ley, de manera que la estrategia 2007-2017 no estaba acompañada por una norma legal que dijera que el gobierno tenía que aplicar la estrategia, ejecutarla. Hoy día, cualquier actividad del gobierno regional que lleve al Consejo, por ejemplo, tiene que ajustarse a la estrategia. Y es una obligación nueva que está instalándose y que veremos cómo se va a cumplir. Y ese es un tema de bastante interés. Pero lo otro que hay que destacar es que debe ajustarse a los instrumentos de planificación comunal. O sea, el gobierno regional tiene que considerar los instrumentos de planificación comunal. El principal de ellos son los PLADECO, y sabemos que no todos los PLADECO están actualizados, de manera que aquí hay una etapa como de transición. Pero por otro lado también muestra que el gobierno regional es un gobierno articulado entre el gobernador, el consejo y los gobiernos comunales, por esta articulación que obliga la ley. Otro tema importante es que a través de la DIPLADE, de la División de Planificación y Desarrollo Regional, se encarga esta unidad, esta división, de elaborar y proponer estrategias, políticas y planes y programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio. Es lo que está haciendo con la ERDA. La ERDA no la está haciendo directamente la DIPLADE, la podría hacer directamente porque es su función, pero la encarga a la Universidad de Atacama. Y esa es una cuestión también importante. Y lo otro que tenemos que también observar en estas modificaciones es que hace muy poco, por una ley, la ley 21.396, se entregó al gobierno regional una facultad de convocar a los directores regionales de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el presidente de la República y a los secretarios ministeriales regionales para abordar la contribución sectorial en el cumplimiento de los planes y programas y proyectos de desarrollo de la región según corresponda. Este es un paso intermedio en el proceso de descentralización muy importante, porque antes el gobernador no podía convocar a los CEREMI, ni a los jefes de servicio, no tenía facultad. Hoy día tiene la facultad y la va a usar en próximos días, porque estamos ya con un oficio que enviamos a la DIPLADE, un proyecto de oficio, para convocar a todos los CEREMIs y a todos los jefes de servicio de la región para plantearles lo que ha avanzado la estrategia y preguntarles cuál va a ser el aporte de los sectores a la estrategia, cómo se va a coordinar los sectores, los servicios con la estrategia. Entonces, son normas que son muy nuevas y cuya instalación y cumplimiento está en proceso. La primera convocatoria, yo creo que es histórica, va a ser la próxima semana, Paula, ¿no? La próxima semana. Vamos a ver cuántos secretarios ministeriales llegan y cuántos jefes de servicio llegan. Pero le decimos en el oficio que proponemos, le hacemos ver que es una obligación, es una facultad del gobernador.
Sí, tenemos que mejorar eso. Y por último, en el marco normativo hemos querido colocar en la base la ley de universidades estatales, dictada en el año 2017, que estableció una norma para entre ellas la Universidad de Atacama, el artículo 64, que se llama Relevancia de los planes de desarrollo de la región. Y dice, las universidades del Estado deberán considerar, especialmente para la elaboración de sus respectivos planes de desarrollo institucional, los planes de desarrollo de la región a la que pertenecen, a fin de que exista entre ellos la debida correspondencia y armonía. Y precisamente la universidad en este momento está haciendo una evaluación de medio término de su plan de desarrollo estratégico institucional para adaptarlo a la ERDA que se apruebe en abril, seguramente. Pero eso muestra además que la universidad, como es una universidad del Estado y pertenece a la región, como dice esta norma, tiene una función muy importante en el proceso de planificación regional. Y no solo en la ERDA, sino que también en los PLADECO. Por eso queremos enfatizarle a ustedes como Consejo Comunal que en este contexto nosotros también tenemos que aportar a la planificación regional. Este es el marco normativo, entonces, en el cual se desarrolla el proceso de actualización de la ERDA en este momento. Ahora, muy sucintamente queremos contarles cuáles son los objetivos del estudio, de este estudio. Primero es definir el ajuste metodológico, ya lo hicimos en la primera etapa. Luego efectuar un análisis interno y externo de la región y establecer un diagnóstico territorial, ¿no es cierto?, regional. En tercer término, es construir por medio de procesos también participativos la imagen objetivo de la región. Uno de los procesos participativos que estamos en este momento desarrollando son estas reuniones con los PLADECO, con los consejos comunales, digo. Ya hicimos una reunión con el Consejo Comunal de Caldera y tenemos programada próximamente una con Chañaral y ojalá podamos hacerlo con todos los consejos comunales. Luego tenemos que definir las brechas y los desafíos de la región en base al diagnóstico. En quinto lugar, establecer un lineamiento estratégico, los lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas de la estrategia. Sexto, proponer un plan de gestión y seguimiento del instrumento. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la ERDA anterior no tenía un plan de gestión y seguimiento, no tenía una gobernanza. De manera que una de las causas de que su cumplimiento bajo se debe a que no tenía una gobernanza. Esta ERDA va a tener un sistema de gobernanza, de manera a asegurarnos que se cumpla. Porque además, como ya vimos, el gobierno regional tiene que fijar políticas, programas y acciones que se ajusten a la ERDA, de manera de que la ERDA tiene que estar en el centro del gobierno regional. Y por último, elaborar un plan comunicacional del proceso de formulación de la ERDA y su posterior puesta en marcha. Y lo último que les indico es que la universidad también está en este momento en un proceso de creación de un centro. El programa de gobernanza se está transformando en un centro de gobernanza con un fondo del Ministerio de Educación de fortalecimiento de las universidades estatales, que es un aporte en realidad a la universidad y a la región, que es un fondo de 600 millones para gastar en 2 años. Y uno de los objetivos de este centro es apoyar el proceso de seguimiento y ejecución de la ERDA. De manera no solo de informar al gobierno regional sobre su cumplimiento, sino que también advertir cuando es necesario cambiar la estrategia, porque puede venir un evento, un desastre, ¿no es cierto?, o cualquier otra acción que nos afecte como región, y la ERDA no puede estar escrita en piedra, la ERDA es flexible, puede estar cambiándose. Esa es la parte que yo quería plantearles y ahora quiero dejar con ustedes a Paula, quien nos va a indicar ya aspectos técnicos de la ERDA y la etapa de estudio. Bueno,
Gracias, don Mario. Continuando con la presentación, los objetivos que don Mario presenta se ven plasmados en las etapas que tiene el proyecto de forma visual y el proceso metodológico de análisis de instrumentos de planificación, de coherencia, ver lo que mencionaba don Mario de la actualización de los PLADECO, que es un tema que nos debiera preocupar y ocupar en el sentido de que hay 3 PLADECOs que están desactualizados y de alguna manera hay muchos esfuerzos de las municipalidades en poder hacerlo dentro de sus recursos propios o postulando a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En el caso de ustedes están hasta el 2028, pero tiene que haber cierta coherencia también con el desarrollo sostenible, que es lo que les voy a explicar más adelante, y también el desafío que nos convoca en términos metodológicos, en términos regionales, para que efectivamente los planes, que tienen una bajada, un nivel de detalle mucho mayor que el tema de una estrategia con lineamiento y con orientaciones estratégicos en un horizonte tal vez de 10 o de 15 años, es importante después materializarlo a través de las comunas, o de los territorios más bien dicho. Y en ese sentido, la primera etapa cerró el 19 de abril del año pasado. Don Mario y Paulina lo explicaban muy bien. Nosotros partimos en febrero y también hubieron otros talleres el año 2022 donde también se rescataron en términos del contraste del dato. Asistieron alrededor de 537 personas en términos regionales y eso también ayuda en términos no solamente de participación, saber cuál es la opinión también o recoger cuál es la impresión que tienen las comunidades en relación con la planificación de largo plazo, que más adelante ahí les voy a comentar algo. Ahora, partimos el diagnóstico territorial participativo, eso duró aproximadamente casi un año, terminó el 17 del 11 con una validación por parte de nuestra contraparte, que es la División de Planificación del Gobierno Regional. Pero acá les explico que los diagnósticos pueden irse por la vía descriptiva o por la vía del dato. Y por eso duró la cantidad de tiempo, aproximadamente de un año que duró, porque nos fuimos también con el marco lógico y tratando de analizar la variable para poder llegar al resultado que estamos llegando hoy día a través de la vocación territorial, que es una matriz, como bien lo ha comentado don Mario, que tenemos que contrastar con los servicios. Los servicios a mí me tienen que no insumar con el dato, porque el dato lo tenemos, pero también pueden dar sus aseveraciones como corresponden, pero tiene que haber un contraste del objetivo específico, tiene que ver cuál es la propuesta también que ellos nos pueden dar como contraparte, y lo más importante es el centro de responsabilidad. ¿Quién se hace cargo también de este proceso bajo una gobernanza imperante? Entonces, el desafío es más difícil, yo creo, que catastrar el dato, el diagnóstico, el análisis, viene algo mayor referente a eso. Entonces, ya se cuenta con esa información y que, desde luego, la División de Planificación la va a colocar en disposición, puede haber también voluntad para poder hacer programas, otro tipo de proyectos, y es una información de calidad regional. Ya nos encontramos en la etapa 3 con transición a la etapa número 4, donde ya se proyecta la imagen objetivo y es el recorrido que hicimos entre noviembre y diciembre en términos de los territorios. Venimos a Frenín el día 1 de diciembre, como también recorrimos otros lugares como, bueno, con las 9 comunas, desde luego. Y ahora nos encontramos pensando la gobernanza del punto de vista por niveles, que esa es la opinión que entregó la gente por la página web, que hubieron 114 opiniones, la gente que también opinó en las entrevistas, que hubieron 74 entrevistas, y también por lo otro las impresiones que también nos dan en los talleres focales. La gente lo percibe con temas de niveles, en términos de estratégico, de temas consultivos, ojalá que eso sea vinculante el día de mañana y que cuando se recoge la opinión de las personas también añoran eso o extrañan eso en términos de instrumentos de largo plazo, y también tiene que haber una escala operativa de nivel que también que se pueda realizar, que en este caso está la División de Planificación, y por lo que presenta don Mario en relación con el centro, hay una colaboración directa de la universidad en que se pueda dar esta gobernanza, pero sea una gobernanza que tenga temas públicos, tenga academia y tenga temas privados con sociedad civil, que sea de alguna manera, tenga una alternancia y contraste también con la realidad. Esa es la etapa 4, que ya estamos en transición a pasar a ella, y posteriormente ya viene la comunicación con el Consejo Regional. Con el Consejo Regional ya nos hemos reunido en 2 oportunidades, la última fue el día 3 de enero, y por otro lado también consejeros que están nombrados por las provinciales están participando en distintas etapas del proyecto.
también nos han podido acompañar en eso. Y por otro lado, los talleres focales, las municipalidades que más han participado han sido Caldera, ha sido Freirina, ha sido Alto del Carmen. En términos más, ha habido mayor participación por parte de la provincia del Huasco, lo que puedo decir como jefe técnico. Y esperamos concluir, Dios mediante, el día 31 de marzo. Bueno, acá hay un concepto que tenemos que tener claro. Nuestra base metodológica tiene que ver con dimensiones. Para que se conciba el desarrollo de los territorios, tiene que desarrollarse lo social, lo ambiental, el tema económico y el pilar institucional, porque sin las personas es muy difícil que esto se pueda materializar, porque tiene que ver con el nivel de confianza, el nivel de compromiso, el nivel de meta, y hay otro detalle más. Pero como bien lo dice el autor, que nos fuimos tal vez por la metodología de ILPE-CEPAL, analizar sector por sector, ustedes van a encontrar un capítulo de diagnóstico de salud, van a encontrar un capítulo de educación, van a encontrar un capítulo en términos de lo que es la parte espacial, natural, ambiental, pero lo que señala ILPES es que si yo solamente desarrollo recursos naturales por sí solo, no soy sostenible. Tengo que desarrollar también el ámbito social. Atacama tiene bien identificado la pobreza multidimensional y la pobreza por ingreso, da cuenta también el plan de rezago de Freirina, en términos que los que califican como rezago hoy día bajo el estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional es Freirina, es Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Chañaral, mientras se vayan actualizando también los estudios pertinentes. Pero es muy importante entender este concepto. Yo no hago desarrollo si en efecto no cumplo el tema de las dimensiones. Y no confundir con sustentabilidad porque va por el tema ambiental. Aclaro esa consideración metodológica. Y acá este triángulo también es bastante gráfico porque yo tengo que desarrollar el tema social, ambiental y económico, pero esto está rodeado por un tema cultural, por un tema social, tiene que concebirse el ordenamiento territorial, por eso que también un desafío que tienen los gobiernos regionales es poder actualizar los planes regionales de ordenamiento territorial, que hubo una incursión en los años 2013, 2014, después la política se evacuó por parte de la Contraloría el año 2021, y por otro lado, hoy día el reglamento está en la Contraloría. Entonces, el ordenamiento territorial también se tiene que materializar, el fomento de las actividades productivas, tienen que haber principios declarados en la nueva actualización de la ERDA, como también mega tendencia, que tiene que ver con los cambios demográficos, tiene que ver con la digitalización, los avances tecnológicos, tiene que ver también con el efecto también del cambio climático, y esos temas son declarables dentro de un instrumento de largo plazo. Por otro lado, lo explicó bastante bien don Mario, en leyes y decretos, las leyes que rigen la ley orgánica en términos de los gobiernos regionales, en términos de las municipalidades, los decretos, ese ámbito jurídico siempre nos va a rodear y tenemos que lidiar con ello, y las políticas nacional y subnacional, que es un tema que nos impone un gran desafío considerando que hoy día hay un proyecto que ingresó recientemente al Congreso el 27 de noviembre, donde está planteando una actualización al Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, donde está introduciendo un proyecto de largo plazo. Como ustedes bien lo saben, Chile no tiene un proyecto de largo plazo, solamente dependemos de los planes de gobierno en términos de los periodos presidenciales, y otros países, a diferencia, han creado agencias de prospectiva, agencias de planificación, y eso es un desafío que nos demanda en términos de cómo vamos prospectando el territorio el día de mañana, no solamente con la ejecución presupuestaria, que bien es cierto, es bastante importante y nos aflige en términos territoriales, pero esta ley plantea que se quiere también plantear una política nacional de desarrollo productivo. Y eso también, las regiones también tienen que haber una bajada territorial. Esto es algo muy reciente que lo incluí en la presentación por la pertinencia que cabe y porque en algún momento esto se va a aprobar en términos de los cambios que hagan en el Congreso o las cosas que consideren, pero es importante ver el largo plazo que tiene el país, los tratados que firma Chile en el extranjero y qué bajada tenemos en términos territoriales. Y por eso el desarrollo sostenible se ancla mucho en términos de los territorios. Eso quería traer. Por otro lado, varias personas en las presentaciones de los talleres comunales le ha parecido bastante bien que uno explique el sistema de planificación territorial. El sistema de planificación territorial está concebido de la siguiente forma. Nosotros tenemos como lineamientos, orientaciones estratégicas, la Estrategia de Desarrollo Regional, que está en un proceso de actualización, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, la zonificación del borde costero, que
que también es importante, y la Estrategia Regional de Innovación que se creó el año 2019. Hay procesos que vienen hace varias décadas y por otro lado procesos que tienen que ir terminando o tienen que ir concluyendo, porque a diferencia de países desarrollados, los lineamientos estratégicos con el ordenamiento territorial van de la mano. Y acá tenemos descalce, pladecos a veces que están desactualizados, estrategias que están desactualizadas. ¿Cómo asumimos ese desafío no como una problemática, sino como algo que nos pueda convocar y asociar de mejor forma como territorio? En términos de lo que rodea este tema de estrategia son los sectores que son los ministerios, que cuesta también convocar, cuesta también traer a la mesa, y eso bien ustedes lo saben porque están viviendo un plan que es reciente, y los compromisos o el aplazamiento por imprevistos o por situación de fuerza mayor que puede ocurrir. Los planes, igual quiero comentarles, no son estáticos, pero requieren actualizaciones y requieren propuestas. Si yo efectivamente bajo una iniciativa, ¿qué iniciativa se reemplaza? ¿Qué iniciativa tiene impacto en el territorio? ¿Y qué contribuciones uno tiene que medir al respecto? La sociedad civil, que es muy importante, los municipios con la planificación local, y después ya tenemos políticas territoriales como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene ahí un tema de latencia porque hoy día se está actualizando, está cambiando con un enfoque más territorial, de 20 consejeros está pasando a 50 consejeros. Le comentaba a don Mario que Congreso Futuro, que se está haciendo ahora, también había una ponencia de desarrollo urbano que me parece interesante de poder ver por el trabajo que estamos realizando. La Política Nacional de Desarrollo Rural, que es reciente, y el GORE también tiene una incursión reciente en relación con la política rural en términos regionales, que es algo también que ayuda a la planificación de largo plazo, y la Política Nacional de Zona de Rezago, que no solamente Freirina califica, sino hay otros territorios que tienen un nivel de pobreza y aislamiento que es considerable y que hay que trabajar con ello. Las políticas regionales que el gobierno regional ha hecho esfuerzo durante los años que tiene que ver con capital humano, con turismo, la estrategia cultural que lo está haciendo el Ministerio de las Culturas, que está terminando ahora, después de un proceso también de un año. También es importante que lo puedan visualizar. Y los planes regionales, está el plan regional del gobernador en ejercicio. Cuando las estrategias están vigentes, también tiene que haber un ejercicio de actualización cuando un gobernador entre en ejercicio, para ver cómo eso se contrasta con la planificación de largo plazo. El PLAS de Huasco, que es una experiencia que ya lleva un tiempo en relación también con la contaminación del sector, y la zona de rezago de Freirina. Ahora, para que todo esto ande en armonía y se pueda, el sistema de planificación pueda materializarse, hay ejecutores que tienen que desarrollar las iniciativas de inversión y de innovación, que tienen que ver con los ministerios, los municipios, y recientemente con el cambio de la ley que acaba de explicar don Mario, es el gobierno regional. También tiene atribuciones para poder ejecutar proyectos. Yo creo que hay que partir con un tema escalable. Las cosas son así, con pilotajes, con escalamiento, hasta efectivamente llegar con un nivel más avanzado como lo tienen los ministerios, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas o el MIMBO o los municipios propiamente tal, que tienen más experiencia en términos de ejecución tal vez de proyectos, porque hay otra visión en términos de la evaluación de los gobiernos regionales que ahora transitan a un desafío mucho mayor. Entendiendo el sistema de planificación, ya vamos a entrar con la etapa número 2 y etapa número 3, que les comentaba, que tiene que ver con el diagnóstico territorial y la planificación estratégica, y vamos a ir compartiendo algunos resultados para que después al final me puedan hacer las preguntas que ustedes estimen pertinentes. En el resumen, les comentaba que los talleres comunales del año 2022 fueron 537 personas que participaron ahí. Realmente en términos de porcentualidad entre hombres y mujeres muy parejo en términos de los porcentajes. Por otro lado, en los talleres focales, la metodología dice que yo tengo que hacer contraste de datos, pero con personas que están muy focalizadas con temas específicos. Por ejemplo, si tengo que convocar a cultura, es cultura porque tienen un ámbito de desarrollo de décadas, tienen experiencia. Como si tengo que convocar al tema minero, también ellos tienen experiencia con los sindicatos, y así se hicieron 42 talleres focales. Del compromiso que nosotros teníamos como facilitadores
facilitadores del proceso en términos de universidad. Abajo lo coloco, teníamos comprometido originalmente 38 focus group, pero siempre la universidad dio pie para que considerar todo lo que planteaba el mandante. Si había que hacer talleres con comunidades indígenas o talleres efectivamente que no se... había un grupo que tal vez no fue considerado porque tal vez cuando se hizo la MAC originalmente, que es la matriz de contraste de actores claves del territorio, se pudieran incluir y pudiéramos tener una página abierta, que es la página web que tenemos hoy día disponible, que es de consulta. Hoy día está la etapa 3 puesta, se llama erda.cl, está dispuesto el diagnóstico y está dispuesta una opinión abierta en términos de dimensiones de desarrollo sostenible, donde ustedes pueden dejar su opinión, no demora más allá de 15 o 20 minutos, lo único que les pido a cada territorio que puedan difundir eso para que haya mayor alcance, para que la gente pueda entrar y pueda dejar su opinión, como se los comenté en Caldera el día 13 de diciembre. Bueno, hubieron entrevistas a macrozona porque hay que entender que Atacama no está solo, está rodeado con regiones, hay que pensar en proyectos interregionales, hay que ver cómo nos relacionamos de mejor forma con otros territorios. Antofagasta tiene mejor índice en términos de desarrollo que Atacama, pero eso no indica que nosotros tengamos que competir con Antofagasta. Hoy día el tema de competencia se ha ido eliminando y el concepto es asociarnos entre territorios, en ver qué sinergias hay entre ellos. Veníamos también conversando con don Mario en términos académicos, hay temas que se pueden desarrollar con experiencia que tiene la academia tal vez en Antofagasta, o lo que se está haciendo con la experiencia del cáncer hoy día, con el lanzamiento que se hizo entre octubre y noviembre, con una investigación que está llevando la Universidad de Chile con la Universidad Católica, en términos de aquilatar la tecnología o la investigación, con un proyecto que va después a ir a las regiones. Entonces, nosotros en términos del diagnóstico de salud indica que tenemos problemas con las especialidades médicas, pero no solamente con las especialidades médicas, sino con aquellos técnicos que van a operar esas máquinas en términos del tema oncológico y los desafíos que le depara no solamente a las comunas, sino también a la academia, en cómo tener una formación pertinente a las demandas que exige hoy día los territorios. También se incorporó a petición del gobernador la internacionalización. Es algo que va muy de la mano con vinculación con el medio, que debemos tener todos, pero hoy día la OCDE lo define de la siguiente forma: para que los territorios sean atractivos, yo tengo que desarrollar infraestructura, tengo que desarrollar knowledge, que es el conocimiento, tengo que desarrollar formación de capital humano, y por otro lado tengo que desarrollar tejido, en términos de mediana, pequeña, hasta emprendedores, para que eso se pueda de alguna manera desarrollar. Y con esos 4 factores yo recién puedo estar hablando de internacionalización, en términos que las regiones sean más atractivas para los territorios. En términos de entrevistas, consideramos, tuvimos un alcance de 74, mandamos alrededor casi de 150 invitaciones, pero logramos entrevistar a 74 actores claves dentro del territorio, en términos variados, porque en términos de las personas que llevábamos la entrevista, se entrevistó en el Valle, se entrevistó personas de la provincia, se entrevistó personas en términos de la provincia de Copiapó y de otros territorios, y llegamos a un alcance de 74. Ahora hay que entender que las 74 entrevistas consideran también a los alcaldes, no fueron entrevistas uno a uno, en algunos casos fue el alcalde con mi persona o el alcalde con su equipo técnico y mi persona, y la entrevista duró aproximadamente 3 horas, fue larga, o sea, fue algo que, y con el alcalde fueron 2 partes, que le agradezco ahí el tiempo, porque se profundizaron en los temas, no la entrevista del consultor que llega con 5 preguntas, 6 preguntas, ve el bagaje del territorio. Acá hubieron preguntas en profundidad y hay un informe que avala las opiniones que se pueden recoger para otros programas o proyectos de lo que dijo la gente, tanto autoridades políticas, senador, diputado, y también personas que son de la sociedad civil como uno, o personas que nos rodean. Entonces, es importante. Ahora, cuando uno llegaba, siempre la impresión es una entrevista tan larga, pero al final las personas enganchan con la entrevista porque entienden el sentido, se llegan a otros temas, se llega a imprimir un poco el tema también de la vocación territorial.
En términos tal vez de la última etapa que llegamos ahora recientemente entre noviembre y diciembre, llegamos a un alcance de 56 personas y por otro lado, para reforzar eso, es la venida a los consejos comunales, porque también tanto el alcalde junto con su equipo de concejales tienen una representatividad importante dentro de los territorios y es importante recoger esa opinión y dar ese espacio para que se haga una consulta y también dejar un canal abierto para que ustedes también puedan dejar sus opiniones a través de la web que está disponible, que es lo que les planteaba hace un ratito atrás. En términos de web, 97 respuestas en etapa número 2, con un diagnóstico mucho más abreviado que las 3 horas para que las personas pudieran dejar su opinión. 114 respuestas en qué percibían con este mecanismo de seguimiento que raya para la suma, la gente lo percibe público, privado, academia, sociedad civil. Se ratifica eso y tiene que haber una alternancia también en el poder, independiente que la universidad lo pueda llevar a cabo. Tiene que ser tal vez con transiciones de directivas, con comité, algo muy parecido como operan también el Consejo Regional. Y por otro lado fuimos un poquito más allá en etapa 3 para preguntarle los desafíos que la gente efectivamente le convoca en 10 años. Entonces, en general hemos tenido casi un alcance llegando a las 1.400 personas, si uno suma con el proceso completo. Lo importante también de algunas etapas que hayan actores representativos o que conozcan muy bien su territorio. Eso también es importante de poder decirlo. Ese es el resumen. Ahora, uno de los primeros informes que se entregó tiene que ver con el análisis de la estrategia anterior. No se puede partir el proceso si no hay un análisis qué pasó con la estrategia anterior y qué desafío nos convoca, más allá de tratarlo como una problemática. El año 2015, el gobierno regional contrató una consultora denominada Pulso, y en ese momento la consultora, aparte de un informe macizo que entregó, el porcentaje de cumplimiento el año 2015 fue un 46%. Nosotros en otro informe que llegamos al año 2022 pasó a un 56%. No se avanzó mucho en términos porcentuales, en casi 9 puntos porcentuales, pero también ha pasado con otros instrumentos como el PRI, que tiene que ver con el plan de infraestructura hídrica que tiene el Ministerio de Obras Públicas, y lo que me da cuenta de aquello es que los instrumentos por distintos motivos no se van terminando en los periodos establecidos. Ahora, lo que se le planteó recientemente al gobernador, al Consejo Comunal, que si bien es cierto nosotros tenemos un tiempo contratado que se nos mandató de 10 años, la sugerencia es abrirse a determinados periodos, en términos que si hay iniciativas que yo sé evidentemente que van a terminar en 15 años, el producto tiene que terminar en 15 años. O sea, o en otras regiones del sur se han abierto esa posibilidad y están en 12 o están en 13. Entonces, hay que abrir un poco más la posibilidad, pero tienen que haber procesos de actualización de por medio. Algunas conclusiones más relevantes, porque esto es un informe, bueno, me lo preguntaron en un taller comunal de Copiapó, ¿qué nivel de detalle tiene esto? Esto recoge información cualitativa y cuantitativa, es un informe en detalle, se analiza lineamiento por lineamiento, la estrategia anterior tenía 9 lineamientos de desarrollo estratégico, y por otro lado, las conclusiones que nosotros debiésemos recoger y no volver a repetir son las siguientes. No se utiliza suficientemente la ERDA como instrumento de gestión para el desarrollo, que don Mario lo mencionó recién. El gobierno tiene toda la voluntad, junto con el CORE, que esto efectivamente se vaya aquilatando dentro de los procesos de planificación. También veníamos con una sucesión de intendentes y hoy día estamos pasando por un proceso de descentralización. Entonces, generalmente siempre mandata las prioridades de corto plazo por la de largo plazo. Todavía hay una situación de sectores por la planificación que llevan los sectores y no lleva la región, pero a veces hay sectores que van más adelantados que nosotros al no tener la actualización hecha. Los objetivos y metas carecen de una asignación clara y específica de responsabilidad. En otras palabras, no habían centros de responsabilidad que se hicieran cargo del proceso y un mecanismo de seguimiento que lo avalara. La debilidad o ausencia de liderazgo en la dirección de planificación responde a la gestión, escasa articulación vertical. Eso también salió mucho en los talleres focales, la falta de intersectorialidad. No estamos conversando en relación con el aparato público en general. Hoy día lo veníamos también conversando en el camino con don Mario, tenemos organismos de innovación, hay una dirección de innovación, hay una dirección, la C3 de innovación. Por otro lado, tenemos, el MOP está creando un tema de innovación reciente con algunos procesos. ¿Y en qué momento conversamos entre todos?
¿Cómo hacemos eso carne en relación con lo que convoca? Tal vez hay ideas muy buenas de académicos en relación también con los RELADE o académicos que han investigado con con un FIC, pero ¿cómo eso llega a los territorios? Entonces, hay mucha institucionalidad, pero falta que eso llegue. De alguna forma. Paulina lo mencionó el día 1 de diciembre, no solamente son esas conclusiones, también tiene que ver cuando la región se ve enfrentada a situaciones adversas en relación con remoción en masa o el tema aluvional, que eso Atacama lo vivió entre el año 2015 y 2017, y eso hace que procesos como este cambien. Pero no está mal que cambien, porque efectivamente se tienen que asignar los recursos a territorios que están más débiles o que tienen problemáticas de urgencia mayor. Y la planificación se tiene que ir adecuando. No se cuenta con un modelo adecuado de monitoreo y centro de control, y con el tema de la contability o las cuentas públicas. Si ustedes ven las cuentas públicas, a veces llegan a ser inorgánicas porque no se está viendo el proyecto de largo plazo o los proyectos de escala comunal, y yo estoy rindiendo algo que a mí me parece pertinente. Yo en algún momento me hice cargo de cuentas públicas, como de 6 cuentas públicas aproximadamente, y uno imprime lo que de alguna manera el intendente quiere también transmitir, como también uno materializa aspectos técnicos de las cuentas públicas, pero hoy día tiene que haber una coherencia con el sistema completo, con el sistema que yo les mostraba de planificación y con el sistema también de escala local. Hay que estar viendo los territorios. Bueno, ya entramos como en materia. El análisis estratégico es a partir del FODA, de la entrevista que se hacen, de la consulta que se hacen en los territorios. Después uno llega a compilar esto y efectivamente analizarlo, y lo principal queda a nivel de desafío en términos de contraste es el desarrollo sostenible, considerando el cambio climático. Ahora, una consulta que me hicieron en Alto del Carmen, que generalmente siempre voy compartiendo las preguntas que me han hecho. El cambio climático no se debe ver por sí solo, también hay temas de origen antrópico. Entonces, el origen antrópico, viene el hombre acá, hace una intervención acá en este espacio físico, y efectivamente hay una remoción en masa. Se vio afectado por el cambio climático, pero se vio exacerbado en relación también con lo que originó el hombre en términos tal vez de glaciales o de otras preocupaciones que tienen los territorios. Entonces van de la mano, no es un concepto que está aislado. Cuando uno saca el cambio climático no es un concepto como suelto. Por otro lado, el capital humano, hay una debilidad de capital humano, y lo mismo que les comentaba con el tema de las especialidades médicas o formación técnica. No solamente hoy día uno, no sé, por las carreras que uno estudió tradicionalmente como ingeniería o ser abogado, no es lo que está mandatando hoy día. Hoy día está mandatando la problemática regional, que es pertinente para el territorio y que ese profesional pueda también ir. Cuando pregunté en las macrozonas con Antofagasta me dijo, bueno, nosotros tenemos un índice más alto que ustedes, pero vamos a requerir capital humano, no vamos a ser suficientes nosotros por sí mismos de producirlo, tenemos que tratar de recurrir a las regiones que están en la macrozona. Entonces, también es muy probable que las personas que se formen acá vayan a otros territorios y vengan a vivir acá, y dejen también recursos acá en los territorios. También hay que pensarlo, no solamente yo formo un profesional para que se quede acá, sino cómo vuelva y tenga retornos importantes, no en términos monetarios o pecuniarios, sino también de las personas o del tejido que nos convoca. La investigación y la innovación. Recientemente también leí un paper que deja muy en claro qué pasa con la minería del cobre hoy día. Hoy día Atacama tiene una prospección en relación con el tema del concentrado más que con el cátodo al 2030, y por otro lado, en ese informe que también fue elaborado por el Instituto Geográfico de Estados Unidos, salen dónde están los yacimientos hoy día, no sale la individualización de los yacimientos, pero dice qué tenemos bajo tierra y qué potencialidades tenemos, que lo anduvimos buscando con un colega que casi nos batíamos la cabeza porque Eduardo Moller, que es geógrafo, me decía, Paula, esa información no está disponible, pero lo encontramos en un paper en inglés. Toda la documentación que se ha basado en el estudio, la mayoría de las cosas está en inglés. Entonces, también tenemos una brecha en relación con el idioma. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo cómo formamos capital humano para este nuevo mundo o la forma que estamos transitando. Si no tenemos eso, en efecto, si nosotros nos hubiéramos quedado con los textos en español, tal vez hubiera sido muy deficiente el trabajo, pero la mayoría de los análisis están fundados por los estudios de la OCDE, la atractividad también está en inglés,
el documento que les acabo de citar que le dieron hace un par de días atrás, que también me lo recomendó otro colega, Paula, léete el documento, pero está en inglés. Entonces, pero también es un desafío, yo no sé hablar inglés, pero se hacen todas las posibilidades para poder traducir el texto, hay herramientas también, y uno se apoya, pero la idea es el análisis, que yo secundo del análisis. Entonces, Atacama tiene una base minera que hay que reconocer, pero por otro lado también tenemos que diversificarnos. Y ahí está el desafío, pero no reconocer eso o no reconocer el indicador que salió el año 2023 del 91% concentrado en la minería, que pasamos del 87 al 91, y la proyección al 2030 tiene que ver con esto, pero no solamente con una minería sostenible, sino cómo nosotros podemos transitar a la descarbonización. Que eso, y para eso se requieren técnicos, por eso es que le explico este escenario de la investigación que va muy unida con el capital humano. La infraestructura resiliente, ¿qué nos limita? La dependencia del clima y los recursos naturales, las capacidades institucionales, tenemos que generar capacidades, lo explica bastante bien don Mario con el tema de gobernanza y con los esfuerzos que está haciendo también la universidad a nivel regional, el centralismo. Todas las decisiones igual pasan por decisiones hoy día ministeriales, hoy día el Ministerio de Obras Públicas está haciendo una planificación sectorial, van a sacar un plan al 2030, 2050, también cómo conversa eso con nosotros también. Entonces, todas esas cosas hay que estarlas observando, las potencialidades, la diversificación económica que le comentaba hace un ratito atrás, la agricultura, el turismo y la conservación, energías renovables, ahora también recientemente en una publicación salió cómo los proyectos se están moviendo a la zona centro-sur. Entonces, porque hoy día el SIC no tiene la capacidad y tampoco la ley sustenta eso y las pérdidas de energía en relación con el privado hacen tomar esa decisión. Entonces, ¿qué va a pasar con ese potencial en términos de energías renovables? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué va a ocurrir en términos de la decisión regional? Innovación en minería de litio, no metálica, la mayor concentración está en Antofagasta, no tanto acá en la región de Atacama, los riesgos, el cambio climático, que como nosotros lo vemos enfrentado a nivel institucional, en términos también de adaptación y mitigación al cambio climático, y para eso hay planes especiales, como también va de la mano con el tema hídrico, la competencia regional y la innovación que es insuficiente. En relación, hoy día Chile hace investigación básica, no hace investigación aplicada y menos impacta el desarrollo productivo de los territorios. Entonces, es algo que está al debe por parte de la academia o de la sociedad en general. Bueno, hay que declarar tendencias globales, como les mencionaba al principio de las etapas. Hay que declarar que tenemos que tener a la vista el cambio climático, la escasez hídrica, la internacionalización de cómo hacemos más atractivos los territorios, la economía circular. Cómo eso se va de alguna manera implementándolo en los territorios, el avance tecnológico, la digitalización y principios. En los principios también nosotros hicimos un cruce de todas las políticas a nivel nacional y de escala regional, y por frecuencia también llegamos a esta propuesta. Tiene que ver con la dignidad del ser humano y la familia, la igualdad y no discriminación, la sostenibilidad, la diversidad territorial, la equidad territorial, la integralidad, la PAC, que es muy importante, que también se declara a nivel de rezago, también la participación es importante, la descentralización, la gradualidad, la coherencia y la transparencia. En esta nueva era tienen que haber principios y tienen que declararse también qué pasa con el tema global. Ahora, cuando uno lee otros textos y qué hacen otros países con la prospectiva, uno lo ve con España, lo ve con Estados Unidos. En Estados Unidos se sacan paper cada 4 años en relación con la prospectiva. Hay agencias y eso es lo que quiere hacer la modificación de ley que ingresó al Congreso recientemente el 27 de noviembre. Bueno, es un poco más extenso, pero se los acabo de comentar. La presentación va a quedar igual y cualquier tema que surja después de esta presentación, quedamos a disposición don Mario y la suscrita y Paulina en poder responder lo que ustedes estimen conveniente, porque va a llevar más tiempo si lo explico, pero lo acabo de alguna manera de resumir. Ya entramos con la matriz. Esta es una matriz mucho más larga de lo que se muestra acá, pero es por temas de tiempo. Tenemos que agrupar. No podemos llegar a 160 metas porque ya es un tema que no se logra. Ya eso nos deja en términos del análisis de la herda anterior. Y por otro lado tenemos que agrupar por el tema económico, por el tema social, por el tema ambiental y por el tema con el pilar institucional. Entonces,
Acá hay ejes de primer nivel y hay temáticas que también hay que abordar. También se hizo un contraste qué ventajas tenían los territorios en relación que estaban haciendo el gobierno regional con programas, con la Flaxo o con el tema de ciudad o cuidado del adulto mayor, o qué están haciendo con programas de otro tipo. Se pesquisó todo eso en un informe y ahora tenemos que hacer contraste en relación con, para que ya podamos cerrar la matriz. Acá hay problemáticas que se identificaron y ejes temáticos que hay que desarrollar, que es lo que viene, que es de alguna manera en cómo nosotros hincamos más el diente, tiene que ver con desarrollo empresarial. A veces cuando se dicen nuevas inversiones, acá no solamente tiene que ver con el tema de la industria, sino tiene que ver cómo desarrollamos el tema tecnológico, el tema de la minería. Lo que están marcados es lo que de alguna forma ya la gente ha ido priorizando. El turismo es importante para las personas y lo dice en los talleres. Entonces es algo que nosotros no podemos no incluir, tiene que ir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tiene que ver con la habitabilidad y cómo pensamos el tema de la atractividad de los territorios. El comercio y servicio, la pesca y la acuicultura es importante. Sabemos que hay territorios que se reconvierten, trabajan la pequeña minería, pero después van a extraer algas, después van a la pesca y se da un circuito en términos de la temporalidad, de cómo está el tema de los precios. Y eso ustedes lo ven bastante bien acá. Y en otros territorios también ocurre. El trabajo y aumento de los ingresos, el aumento de los ingresos, la precarización que también hay que tratar, la calificación del capital humano, no solamente para formarlo acá, sino también para exportar ese capital humano y que vuelva de nuevo acá y que se desarrolle como persona o como familia. Transferencia tecnológica. El debe, tenemos que medir qué generación de patentes hay. Otras universidades están en otro ciclo, están generando patentes, hay convenios, hay rankings que están dentro de las 1400 o dentro de las primeras 10 o 20 universidades. También las universidades tienen que apuntar a eso a nivel de escala regional. Tenemos el ámbito social, el tema demográfico. Si bien es cierto, el envejecimiento se da más en el sur, acá también está muy marcado. En algún momento vamos a tener más personas de 80 años que de 15 años. Entonces, ¿eso cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos la ciudad de cuidado? En términos de las personas que tienen esa responsabilidad, o cómo se asiste esa responsabilidad, o cómo se vive eso dentro de una ciudad, o en términos de la accesibilidad. La pobreza, la inclusión de grupos vulnerables, la educación se marca como prioritario, la salud como prioritario, no solamente con especialidades médicas, el deporte, la seguridad social, la seguridad pública, justicia y niñez, cultura y puesta en valor del patrimonio para poder acelerar esos procesos que son un poco más lentos, que hay que tratar de ver cómo eso se puede ir solucionando. Los pueblos originarios en términos del valor y puesto de las culturas, hay temas de transhumancia, hay cosas que también ellos pueden aportar en términos de salud. En un taller que tuvimos en Vallenar, marcaron mucho el tema de la transhumancia y la salud en los territorios y cómo eso se puede mezclar con la medicina tradicional y que eso se ha ido perdiendo. Sienten ellos que ha ido descendiendo y hay grupos que están tal vez más posicionados que otros grupos que están más alejados. También eso hay que considerarlo. En el tema ambiental, los asentamientos humanos. Ahora la infraestructura no se concibe por sí sola, se concibe desde el punto de vista también ambiental. Infraestructura para el desarrollo urbano, está la infraestructura habilitante resiliente, infraestructura para el desarrollo rural, para el desarrollo de borde costero, hay convenios también con el Ministerio de Obras Públicas, la conectividad y logística e integración, infraestructura para la seguridad hídrica, infraestructura para la seguridad energética, infraestructura para el desarrollo social y de fomento productivo, infraestructura para la seguridad. Y esto se tiene que ir contrastando con la problemática estratégica que se determinó a partir del diagnóstico, por eso que no entro en ese detalle. En el tema ambiental, la conservación de la biodiversidad, el patrimonio natural y el tema de la contaminación en territorios que claramente lo tienen. Y el pilar institucional, ahí también entran ustedes en relación con el proyecto de largo plazo, la gobernanza, hay problemática, hay debilidades en la formulación de instrumentos estratégicos. Base de la planificación regional, no se cumple la función de evaluación y monitoreo de la ERDA, PROD y así sucesivamente en caso de escala local. No digo que se pierda la autonomía por parte de las municipalidades, pero se tiene que trabajar en conjunto con los gobiernos regionales en el método, en la implementación, en la puesta en marcha, en el seguimiento, en la gobernanza. No pueden hacerse pladecos que no sean más consultivos, pero que lleguen a otro nivel de escala
sala y que se relacionen con las orientaciones estratégicas, estructura de la gobernanza, baja participación de sociedades. También se hizo un análisis con el tema del tipo de asociaciones que hay cuando se bajó la base del registro civil. No estamos apuntando, las asociaciones generalmente no están apuntando a las problemáticas estratégicas, están apuntando por necesidades individuales, por temas tal vez por las glosas del 8%, pero si nosotros quisiéramos crear un tejido más social fortalecido, debiéramos estar apuntando al tema de salud, debiéramos estar apuntando a fortalecer esas organizaciones en el tema educacional, en el tema también del turismo y en el tema de la escasez hídrica. Eso debiéramos estar como colocando en el tejido para que esas organizaciones se fortalezcan, pero apoyar eso, y no solamente que sean de ámbitos que sean mucho más bajos, eso hay que tratar de considerarlo. En la rendición de rendición de cuentas o la accountability, el proyecto de largo plazo se tiene que rendir, pero hay que tener coherencia y consistencia con aquello. Bueno, acá hay una vocación territorial que se trabajó más en gabinete, y hay una imagen que es como el eslogan que debe ir en el libro. Entonces, todavía eso está en desarrollo, pero esta es una propuesta preliminar, falta el contraste con el desarrollo de las comunas. Esto se divide después pasa a la imagen que tiene que ver con el ámbito social, con el ámbito ambiental, con el ámbito institucional. Se divide y eso está en la página web para que podamos recoger esa consulta por parte de los territorios. La región de Atacama sitúa a las personas en el centro del desarrollo, promoviendo el respeto a los derechos ciudadanos y el cumplimiento responsable de los deberes orientado al bienestar inclusivo. En un entorno seguro promovemos un desarrollo humano y territorial sostenible a través de la diversificación económica con énfasis en la formación del talento humano y el acceso al trabajo digno, la búsqueda permanente de la conservación de la naturaleza y uso adecuado de los recursos naturales, fomentando la infraestructura sostenible y resiliente frente al cambio climático. Impulsamos una institucionalidad con una gobernanza efectiva, transparente y descentralizada, con fuerte participación ciudadana y colaboración entre los diversos actores regionales y locales a partir de un proyecto regional de largo plazo que se transforma en su horizonte común. Para llegar a este resultado se hizo harto contraste con el dato y después con un taller multiactor que también recogimos otra opinión y ahora estamos como en un tercer proceso de consulta. Entonces, pero tiene que haber un eslogan después para el tema del libro que tal vez no diga tal vez propiamente tal desierto de Atacama porque está muy anclado a Antofagasta, por ejemplo. Entonces ahí vienen esas incógnitas o la forma en que tenemos que anclar otras cosas, desierto vivo, tierra de oportunidades, donde se fusiona la tradición y el anhelo de una mejor vida que estamos construyendo entre todos y todos. Entonces, después tenemos que llegar a una frase pequeña, pero que nos dé sentido. Ahora, esto no es lo vital, o sea, lo vital después cuando uno entra con la matriz es que uno tenga esa imagen objetivo, la vaya cruzando con la problemática, la vaya cruzando con los desafíos que le acabo de plantear y eso de coherencia total. En términos de que si uno se queda más pegado, si coloqué una u otra palabra o si consideré algo, lo importante es ver la coherencia de la matriz territorial y que las cosas queden a nivel estratégico, porque me han preguntado, ¿y qué pasa con aquel tema o con otro tema? Esas cosas a veces va a escala de planes. Y ahí se tiende un poco a perder la mirada estratégica del territorio. Pero también uno resuelve dudas, resuelve consultas que son propias también de las personas. Y esto último, ya llegando como a la parte final, hay que tener en consideración, esto es, bueno, el diagnóstico y el trabajo que hemos hecho es mucho más que esta lámina, pero tratamos un poco de anclar estos conceptos que son importantes. La priorización. En todas las entrevistas surge que las estrategias de desarrollo regional no priorizan. Y tenemos un problema también con los pladecos que tampoco se prioriza. Se coloca todas las expectativas de las personas porque para pensar hay una buena intención, yo creo, no lo dudo, pero tiene que ver con que todo cabe. Y eso no todo cabe en un periodo a veces de 6 o de 10 años, de una década. Uno tiene que llegar a priorizar los recursos que uno tiene, los recursos que uno puede gestionar o cómo uno puede llegar. Entonces, en el caso de la priorización, la recomendación del equipo facilitador es que se priorice el tema de la salud, la educación, el turismo. Yo no digo que la otra matriz no se vaya a realizar, se tiene que realizar con los compromisos de los servicios. Pero, ¿qué pasa si llegan recursos del royalty? De 20.000, 25.000 millones de pesos que van a inyectar la fuente regional. Yo tengo que tener claridad a dónde va a ir eso. ¿Va a ir a la salud? ¿Va a ir a la educación? No todo cabe. Entonces, y los problemas que dijeron las 537 personas mayoritariamente se centraron en la educación y en las especialidades médicas y en el tema de los centros.
para atender eso. La gente todavía siente que los mismos problemas de hace 30 años atrás, 20 años atrás, siguen estando en las mismas condiciones. La asociatividad, hoy día la región no puede pensar si no nos asociamos y tampoco la región puede concebirse si no se asocia con los territorios o con las comunas. La macrozona norte tiene que trabajarse con un tema, con un concepto más interregional. Hay que reconocer el liderazgo en la minería, los datos son los datos. Y eso de alguna forma, yo si quiero reconvertir algo, requiere tal vez, no sé, al 2030 para poder reconvertir la matriz, y eso es una realidad. Pero tampoco uno puede decir que el turismo, que es una priorización, no deba ir, porque hay que generar condiciones de habitabilidad en los centros consolidados de turismo. Atacama en el año 2017 recibió aproximadamente como 1.700 visitas por el paso internacional, y en efecto, o sea, eso fue la última cifra, pero el 2017 recibió 13.000 visitas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué bajamos de 13.000 a 1.700? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no se queda acá? Hay una estrategia de turismo que dice que el centro está en el visitante. Yo, para que el visitante se quede, tengo que generar condiciones para que no esté un día, sino para que esté una semana. Y no solamente visite no sé, Caldera, visite la cordillera, visite efectivamente el valle, visite el tema de otros atractivos que son destinos que están consolidados y que también los tiene declarados Cernatur a través de los Pladetur. Eso está. Si el punto de vista, cómo nosotros abordamos el dato. Que ahí lo coloco también dentro de la presentación, el bajo acceso a la salud especializada, la baja calidad de la educación con los índices que están dando y también las barreras que tienen que ver con el idioma, que también les comentaba. La internacionalización con la atractividad, la ruralidad. El componente rural no se puede dejar no visto dentro de la planificación. El enfoque de derecho. Los derechos están, hicimos un informe con el profesor y con otra colega que sustenta el enfoque de derecho. Y por otro lado, ese enfoque de derecho también se cruza con la gestión institucional y con los derechos que están consagrados. Tenemos que, si está el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos efectivamente del niño, la mujer, el enfoque de género, tienen que materializarse gradualmente, no sé, pero tiene que haber alguna forma. Es necesario fomentar la educación ambiental. En la mayoría de los talleres se ponderó mucho el tema de la educación ambiental desde de lo preescolar. Y la brecha de género sigue estando, y también hay un informe de género que también se sustentó dentro del diagnóstico. Y esta conclusión de la ERDA no es muy distinta a lo que concluyó la ERI el año 2019. La ERI señaló que tenemos un estrés hídrico, el liderazgo en la minería, otras actividades de potenciales como el turismo, la energía solar, la agroindustria, el capital humano, la fuga de talento, la falta de oferta de capacitación, la escasa cultura de emprendimiento e innovación, el cambio climático, y tenemos un bajo tejido del sistema regional de innovación. Estos dos instrumentos tienen que ir de la mano. Si no, nos vamos a reunir en 15 años más y vamos a tener la misma conversación. Entonces, es como, puede ser a veces desolador, pero puede ser un desafío que las personas que viven dentro del territorio nos autoimpongamos en relación, pero tiene que haber coherencia entre instrumentos de planificación. Bueno, y lo que viene son los pasos que se los voy a dejar. Está la página web en detalle, está la dimensión social, económica, ambiental, institucional. Ustedes pueden entrar a través del código QR, la página erda.cl, incluso ya la tenemos posicionada, les va a aparecer, lo primero que les va a aparecer es erda.cl. Hay un buen trabajo ahí del equipo. Le dejé algunos anexos para que lo puedan ver más en detalle. Y por otro... no, pero en el diagnóstico, tienes que entrar a diagnóstico regional, en el banner, y en el banner de diagnóstico te encuentras con la bajada del... Lo que pasa es que donde entró tiene que ver con el cierre de etapa 2, y en la parte de arriba, en el diagnóstico, usted baja el diagnóstico y abajo están las dimensiones, y ahí se puede opinar, se puede recoger a través de un formulario. Sí, pero si tiene cualquier duda me avisa. En talleres, ¿qué elementos se distinguieron en términos de la imagen ambiental, el tema de turismo, el patrimonio? También cruzamos también con un paper que trabajó el gobierno regional hace mucho tiempo, que tiene que ver con la identidad regional entre el año 2009 y 2008.
recogimos esos elementos ahora recientemente en el análisis. Hay un ejemplo de Chañaral Aceituno acá, cómo se van concibiendo los territorios. Básicamente el libro lo que dice que las personas se han ido concibiendo su identidad en base a las actividades productivas. Entonces, eso es lo que plantea ese estudio que realizó hace un tiempo atrás el gobierno regional. Bueno, darles las gracias por el tiempo y me disculpan si me extendí. Así quedé como deshidratada. Gracias. Concejal, ¿alguna consulta con respecto a la exposición que nos entregan desde la Universidad de Atacama con la estrategia de desarrollo regional? Concejala Libby Osorio tiene la palabra. Primero que todo saludar a cada uno de los presentes y a la comunidad también que nos sigue. Primero que todo, darle la bienvenida a la Universidad de Atacama y a Paulina también, que viene de la DIPLADE. Hubiera sido súper bueno haber podido tener acceso nosotros a toda esta información antes de, porque de verdad, yo la felicito a usted, ya, de verdad, su capacidad, su exposición seca, nada que decir. Pero igual, es mucho para asimilar en este momento. Sin embargo, igual voy a hacer la consulta. No lo digo como modo crítica, lo digo para que quizá nosotros hubiéramos podido hacer más intervenciones, porque fue todo, para que usted sintetizó mucho, fue muy rápido. ¿Ya? Entonces, pero yo agradezco, no se sienta criticada, ¿ya? Me gustaría ahí tener esa capacidad que tiene usted también ahí para poner y guardar todo en su cabecita como lo hizo. Pero mi consulta es, nosotros en estos días estamos viéndonos enfrentados a una situación muy particular, entendiendo lo que decía la imagen objetivo de la Estrategia Regional de Desarrollo, que tiene que ver con desierto vivo y tierra de oportunidades. ¿Ya? Yo no soy experta, pero ahí si me equivoco usted me corrige. Entonces, nosotros en una reunión hace poco del Consejo estuvimos evaluando algunos antecedentes como para llegar a un acuerdo respecto a lo que tiene que ver con la instalación de paneles fotovoltaicos tanto en la comuna como en la región. Entonces yo me pregunto, sabemos que hay una mirada de descarbonizar y de cambiar la matriz energética, ¿ya? Eso estamos claros, que es muy importante para el país, porque también ahí van acabando algunas comunas, tierras de sacrificio, zonas de sacrificio, perdón. Pero en la práctica, ¿cómo nosotros a través de la ERDA, porque hoy por hoy tampoco tenemos un instrumento que nos pueda, porque estamos trabajando en el plan regulador comunal, pero también porque el plan regulador comunal trabaja sobre lo urbano, ¿ya? Pero y el otro plan regulador intercomunal ya se actualizó y nosotros malamente podríamos nosotros buscar ahí una forma de quizás de poder regular la instalación de todos estos parques fotovoltaicos, aunque ese día de la reunión se nos abrió la posibilidad de quizás adosar el plan estratégico ambiental que no viene en el APICO, ¿se llama el plan regional intercomunal? ¿Algo así? Sí. Sin embargo, aparece esta estrategia, este instrumento de desarrollo de la región, y pensando lo que ustedes hablan de su imagen objetivo, no me cuadra a mí llenar el territorio de paneles fotovoltaicos, porque a su vez, claro, va a generar energías limpias que van al territorio, al nivel central, porque a nosotros no nos deja ningún beneficio, ¿ya? Porque no solamente en tema de luz, de cuenta de luz, de pagar la boleta a fin de mes, también hay un tema con las líneas de alta tensión que van a adosar a estos parques fotovoltaicos que han generado también temor en la comunidad por el tema de salud. Son muchas inquietudes respecto a esto, sin embargo nosotros queremos buscar la forma de que esto nos siga avanzando, porque si bien cierto se queda este parque fotovoltaico, generan trabajo, que es muy poco, la mano de obra local que se ocupa mínima, quizás en su etapa de construcción puede ser un poco más, pero después al final no es así, pero va restando quizás la posibilidad de que la pirquinería, la criancería, incluso la transhumancia, se vea coartada, que son oficios ancestrales en nuestra comuna. Entonces, de ahí, cuando se habla de tierra de oportunidades, le estaríamos quitando oportunidades quizás a la gente de nuestra zona. ¿Cómo llegamos a un equilibrio respecto a lo que usted plantea en este
inmensa exposición que hizo y también resguardar nosotros nuestra identidad como comunidad, como frilinense. No sé si me logré explicar bien. No estuve a su altura claramente, pero traté ahí como es, ¿sí? Sí. Vamos respondiendo al tiro, ¿no? ¿Usted inicia? Ok, gracias. Entiendo, en uno de los ejemplos que yo le mencionaba, en términos de las comunidades indígenas, ellos plantean efectivamente en un ejemplo tácito la transhumancia, y sobre todo por el tema de las plantas medicinales, en el sentido de que no son lo mismo que capturar el tema de la costa o capturar en efecto lo que yo puedo capturar en términos más del valle. Entonces, estos son instrumentos, todavía no es un instrumento vinculante, es un instrumento en efecto que entrega orientaciones. No está, ¿cómo se llama? No está un no en relación tácito con el tema de las cosas que se pueden o no hacer. Lo que sí uno calza acá en estos instrumentos es la problemática que tiene el territorio y cómo esa problemática uno la pueda abordar desde el punto de vista público, privado, academia, con el tema de la investigación. Entonces, cuando se menciona el tema de oportunidades, es algo abierto efectivamente para que los territorios también se puedan desarrollar, porque tal vez puede ser un tema con silvoagropecuario, por ejemplo, o puede ser algo abierto con el tema de la pesca y la agricultura, pero todavía estos instrumentos de escala, tienen una escala de largo plazo, en efecto, todavía no son vinculantes. Ese es un desafío que tiene la planificación de largo plazo y tal vez esta agencia de prospectiva y las cosas que se vayan a hacer en el futuro vayan dando algunas respuestas a las preguntas que usted me plantea. Pero lo que me dice el instrumento es que yo tengo que tratar de agrupar planes, políticas o programas dentro de la propuesta. Entonces, acá en la región tal vez falta una política de desarrollo productivo, falta tal vez una política energética que se tenga que trabajar a nivel de territorio. Y por eso es importante plantearlo en términos ministeriales o en términos de la bajada. Ahora, yo les comentaba un dato recién de cómo se está moviendo un poco el tema fotovoltaico, eólico, más en términos de centro-sur. Y eso es una señal, porque no está el SIC y también tal vez las empresas ven los costos y dicen no puedo estar perdiendo energía, y tal vez un proyecto como San Patricio que se está instalando en la zona central, se está instalando ya independiente que el suelo es más caro o en términos de otros parámetros que son mucho más costosos de lo que podrían haberse instalado acá. Entonces, generalmente, en términos no solamente de la transición, en términos de la descarbonización o producto de estos temas que son muy atendibles a escala local, son los desafíos, pero la única forma es llegar a temas de política o escala de planes y que eso se vaya trabajando. Es difícil porque la experiencia que se tuvo recientemente, yo participé de forma bastante activa con el plan de zona de rezago con los colegas y duró un año, casi un año y medio en relación con el proyecto. Es difícil cuando uno está trabajando con 4 o 3 personas. O sea, es algo que es complejo, porque también me pongo en la posición de la administración del Estado y la idea es que los gobiernos regionales se vayan fortaleciendo aún más, vayan teniendo profesionales pertinentes, que se vaya aquilatando más el tema de la formación, que la academia también vaya entrando, apoyando estos procesos de escala local, o el día de mañana que tal vez la academia apoye el tema de los Pladeco en términos de no solamente la Universidad de Atacama, tal vez asociada con la Universidad de Antofagasta, coloca una idea, o tal vez la Católica o la Chile, pero buscar la asociatividad. Pero entre 3 o 4 personas es muy difícil a veces llegar a desafíos mayores de los que usted me comenta, pero se tiene que ir por esa vía. O sea, la única vía es la planificación. Y para que esto se pueda ir ordenando o se puedan ir recogiendo otros elementos y llegar a un tema de planes, es eso. Incluido en esta planificación, la idea es que no es correcta la impresión o es falsa la impresión de que porque no está incluido en el plan, en la planificación, en la verdad que se va a aprobar, el problema de los paneles fotovoltaicos y su impacto en el medio ambiente y en el trabajo no va a quedar, o sea, va a quedar abandonado.
porque el plan, en realidad, la planificación regional es una planificación general. Va a haber un área de medio ambiente, sustentabilidad, un lineamiento, pero ese lineamiento seguramente va a exigir en la ejecución del plan que el gobierno regional fije una política regional de medio ambiente y una política respecto de la industria de los fotovoltaicos. Y no solo el gobierno, sino que las comunas. Hay experiencias muy interesantes en que las comunas, ocurre en Canadá y en Australia, los territorios se ponen de acuerdo qué van a exigir a las futuras instalaciones empresariales, pero lo tienen ya totalmente estudiado y acordado, o sea, antes que llegue una empresa. De manera que las empresas preguntan, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene este territorio? Entonces, todas esas son materias de políticas, pero no son del plan. El plan es una orientación, ¿no es cierto? Es un enfoque general sobre lineamientos del desarrollo de la región, que no pueden impedir incorporar problemas que son específicos o problemas que vengan en el futuro. Entonces, en ese contexto, y como veíamos al comienzo, el gobierno regional tiene como por función fijar políticas. Eso es gobernar, eso es lo que nosotros hemos aprendido en el programa de gobernanza, siempre lo repetimos así por lo simple. Gobernar es identificar un problema social, político, educacional, de salud, averiguar sus causas y luego que sepamos cuáles son las causas del problema, fijar una política para transformar el problema y dar una solución. Pero a través de una política que tiene proyectos, acciones, la ejecución de la política. Y eso es lo que el gobierno regional y los gobiernos regionales en este proceso de descentralización tienen que aprender a hacer. Y no lo hicieron en el pasado, porque no tenían esa facultad. Y eso hace también necesario mucho más recursos humanos calificados para fijar políticas y para analizar, estudiar la causa de los problemas. Porque el problema de los fotovoltaicos es un problema complejo. Hay que analizar profundamente sus causas para luego decir, bueno, estas son las causas, ¿cuál va a ser la solución? Pero yo quiero que no quede la impresión de que, porque no está incluido, quedó fuera. Eso es básico. Eso. Para continuar, ¿algún otro concejal, alguna otra consulta con respecto a la presentación? Concejal Claudio Lascano tiene la palabra. Muy buenos días, estimadas, estimados, a quienes también nos ven. Quiero agradecer la ponencia que se acaba de presentar. La verdad que es valioso cuando hay manejo técnico de lo que se está hablando y lo que usted dice también nos sirve para iluminar nuestras cabezas, porque partiendo de la premisa del rol de la educación pública también de venir a iluminar estos espacios políticos donde no siempre está la capacidad técnica para poder interpretar y aplicar. Y desde ahí donde me llama particularmente la atención porque da la sensación que de pronto los instrumentos de planificación o estrategias regionales de desarrollo se hacen, ustedes las trabajan, pero si las personas que las reciben en el municipio no tienen la capacidad de poder aplicarlas, va a quedar guardada en un cajón. Y hasta ahí nos va a llegar la intención de poder avanzar en este trabajo intersectorial. La colega Perla lo ha manifestado en más de una ocasión cuando analizamos lo político en Atacama, que no hay trabajo intersectorial. Y lo hemos visto y lo vimos el otro día en una reunión del zona del Freirina Sustentable, ¿verdad? Donde acá se estaban dilucidando algunas directrices o algunas vías administrativas para poder resolver el atraso en algunas iniciativas de programas de inversión. Entonces yo me anotaba algunas preguntas porque ¿cómo enseñamos a usar estos instrumentos? Porque claro, desde la academia ustedes lo desarrollan, lo instalan, desde el conocimiento, pero insisto, el que no lo sabe interpretar en el municipio, o si en el municipio no hay una persona que lo sepa interpretar, o se encargue de poder empujarlo y decir, ¿sabéis qué? Esto va por acá y apareció esto nuevo, sumémoslo, vinculémoslo, o saquemos esto que ya está obsoleto y ingresemos este otro tema, no va a pasar. Entonces, ¿cómo mejoramos la aplicación administrativa para buscar soluciones en brechas que se puedan ir dando? Porque, por ejemplo, al final lo que ustedes están haciendo es dar el puntapié inicial a una pega de las gobernaciones que no está. Me llama mucho la atención cuando usted habla del mundo rural, y me acuerdo precisamente de eso, porque los que estamos interiorizados en política podemos entender lo importante de lo que es democratizar. La democracia de la institucionalidad y la cacha de la espada.
Pero nuestras comunidades, el día de la votación del gobernador, no sabían por qué había que votar por el gobernador. Po. Muchas personas no entendían qué hacía un gobernador. Entonces, a veces los procesos políticos de quienes manejamos un poco la política lo entendemos bien. Pero nuestra comunidad del mundo rural a veces no lo entiende de la misma manera, y ahí hay un punto importante donde llegar también para ver cómo ellos se empoderen y se involucren en que las cosas del mundo rural queden instaladas y queden bien explicadas. Como ejemplo, en el tema de la constituyente, el mundo rural jugó un rol fundamental en la primera vuelta, porque cuando tensionamos derechos versus tradiciones, y vamos al mundo rural y le hablamos de derecho al mundo rural, el mundo rural no pesca los derechos, porque probablemente sean los últimos que reciben los derechos, pero lo único que han tenido siempre son sus tradiciones. Entonces, si le decimos al mundo rural, defiéndeme los derechos, y le dejemos de lado las tradiciones, el mundo rural me va a decir, dejemos de lado los derechos y fortalezcamos las tradiciones. Entonces ahí se da una atención importante en nuestro territorio también para ver cómo vamos aplicando y avanzando de manera estratégica y de la mano todos juntos, porque efectivamente hay una serie de debilidades que pueden estar a nivel de institucionalidad, de falta de planes, de desconocimiento de ese motivo, pero la profesionalización de los municipios es fundamental para poder avanzar en esto, porque de otra manera nos vamos a topar con puros casos como en Maipú, donde había una alcaldesa con muy buenas intenciones, bien carismática, pero en rigor administrativamente no cuajaba. Y hoy día van a desfilar por los tribunales. Entonces, ahí creo que hay una detención importante de cómo este gran información que ustedes entregan puede efectivamente iluminar la cabeza de los municipios para que puedan ser bien llevados. Y permitir también de cómo el LERDA puede permitir también ser un instrumento para empujar otros elementos que puedan estar trabados. Porque, por ejemplo, un programa social para que se desarrolle, lo primero que te piden, planifica de acuerdo a tu Pladeco. Y si el Pladeco no está bien hecho, o no está bien fundamentado, o no es bien interpretado, ese programa social no va a quedar bien articulado. Y nos pasó, por ejemplo, con la colega Álvarez, que cuando revisamos el Pladeco nos dimos cuenta que había inconsistencias metodológicas dentro del mismo documento. O sea, el primer informe, en el capítulo del diagnóstico, nos tiraba una información, y en la hora de la interpretación nos hablaba de otra información distinta. Después lo arreglaron, pero eso me pasa con estos instrumentos. Yo siento que son muy valiosos, pero que no pueden terminar en un cajón por falta de conocimiento en su aplicación. Eso, gracias. Al igual que mis colegas, agradecer la presentación. A veces, o sea, quedó súper claro, pero a mí lo que me preocupa siempre es porque siempre somos tan reactivos. Entiendo de que ahora con la nueva ley los gobernadores tienen más atribuciones, pero es lamentable que siempre los instrumentos, así como usted lo planteó, como lo plantearon en algún momento, no vayan en sintonía o no vayan como en los tiempos, porque entiendo que tienen que trabajar junto con los municipios, pero siempre vamos a destiempo. Quizás vamos a tener que aunar de alguna manera el trabajo que se tiene que consolidar desde los municipios y de las gobernanzas locales hacia arriba. Estoy hablando de lo provincial, de lo regional y cómo también nos articulamos con otras regiones. Me preocupa también que no exista lo que planteaba recién Paula en torno a las estrategias regionales de cómo potenciamos al sector productivo y cuáles van a ser las líneas o las matrices productivas que vamos a empezar a trabajar en los próximos años y cómo se van a articular también. Pero de todas maneras agradezco la explicación. Mientras tú ibas hablando acá, yo estaba revisando la página, como que por eso estaba buscando donde no aparecía, como para poder contestarlo también. Porque las políticas de desarrollo productivo siempre tienen que estar en el centro, siento yo, porque si nos seguimos llenando de documentos, la gente no recibe finalmente los efectos de la política pública, que es para lo que nosotros estamos mandatados también. Ojalá ponerle celeridad y poderla terminar pronto y tener los efectos encima de la mesa para las generaciones que vienen, ya que en las generaciones pasadas no les tocó tener estos instrumentos de desarrollo regional. Eso sería, presidente, gracias. Ir ya finalizando, por el tiempo tenemos una tabla que terminar. Sí, bueno.
Sí. En ese contexto, desde la universidad queremos apoyar por eso. Y por otro lado, la misma ley dice que cuando el gobierno regional dice una política, apruebe un proyecto, tiene que ajustarse a la ERA. Entonces, y la ERA todavía está actualizada. Entonces estamos en un proceso de transición. Claro,